Seguimos avanzando en Onda Cero en esta tarde de miércoles en la que cumplimos con nuestra cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Hoy nos proponen acercarnos al libro El Ayuntamiento de Pamplona durante la Transición 1974-1979, una obra de Aitor Pescador y Jesús Barcos que nos acompañan en nuestros estudios. Muy buenas tardes a los dos, Aitor y Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Aitor Pescador es licenciado en Filosofía y Letras en Historia por la Universidad de Navarra. Actualmente es documentalista de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargado del estudio histórico y documental del Castillo de Amaiur, el Palacio de Góngora y el Valle de Aranguren. Y Jesús Barcos es licenciado en Ciencias de la Información, con 2 posgrados. Desde el año 2006 analiza en un blog las claves lingüísticas del arraigo de determinado tipo de relatos, entre ellos algunos relacionados con el franquismo y la transición. ¿Cómo surge esta unión vuestra para hacer esta obra, para llevarla a cabo? Bueno, esto parte de una beca de la Fundación Euskokultur. Era la primera experiencia y la Fundación tomó la decisión de hacer una beca compartida. Yo estuve trabajando durante unos meses y a partir de ahí el testigo lo recogió Aitor y bueno, en la última fase del libro sí que trabajamos de forma coordinada, bueno, pues en toda la parte que claro, es necesaria, ¿no? De corregir, de armonizar, de llegar al texto final. O sea que un poco cada uno ha ido por vuestro lado, pero al final el resultado es conjunto, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este punto de investigación? Bueno, no sé, Aitor, pero yo creo que es verdad que recoge un hueco que había en un tema tan manido, tan trabajado como la transición desde el aspecto global. Incluso en el ámbito navarro podía haber más bibliografía, pero lo que es Pamplona había muy pocos libros que tratasen este proceso, este tránsito, valga la redundancia, sí. Y creo que tiene una fuerza especial por tratarse primero ya de un ámbito local mucho más cercano, y para una persona residente en Pamplona que haya nacido en esta ciudad, pues la fuerza, si lo ha vivido, de recordar, refrescar la memoria de aquellos años tan complejos, y de las personas que no los vivimos o que no teníamos recuerdo directo, pues acercarse a un proceso menos idílico y más de andar por casa con toda la fuerza que ello tiene. ¿En tu caso? En mi caso, bueno, fue más que nada un planteamiento de un reto, ¿no? Soy un historiador que se maneja en centurias un poco anteriores. Tampoco soy un PTV, no soy un Pamplona de toda la vida, y por lo tanto iba como un papel en blanco. La historia me la iba a escribir yo mismo, yo iba a escuchar y a leer los relatos de la gente que había vivido esos tiempos. Sí es verdad que llevo 20 años viviendo en Iruña, que precisamente, por ejemplo, los Sanfermines del 78, yo era muy crío, tenía 8 años, pero me tocó vivirlos porque mis aitas vinieron para aquí porque tenían unos amigos en la ciudad. Y era una especie de reto, una especie de competición a decir, bueno, a ver si eres capaz de saltar del siglo XVI, por ejemplo, y enfrentarte a cuestiones de... Claro, es que esto es historia muy reciente. Claro, tan cercana, para un historiador esto es, vamos... Sí, incluso, bueno, con toda la delicadeza del mundo, pero incluso pudiendo entrevistar a gente viva, ¿no? Claro. Porque habitualmente entrevistas a papeles. Sí. Y eso pues te da un poco esa sensación de novedad y, bueno, de verte tú mismo que estás capacitado para llevar a cabo este tipo de trabajos. Era un trabajo muy llamativo, muy interesante. Como dice Jesús, se ha trabajado mucha bibliografía sobre la transición, pero sin embargo, cuando te vas acercando a un tema tan local como es Pamplona en aquellos años, pues la cosa va decreciendo de forma muy notable. Hay trabajos muy interesantes realizados por historiadores de aquí de la universidad, pues de Pachi Caspistegui o por ejemplo pues Álvaro Baraibar, etcétera, que te ayudan, porque son muy técnicos, muy bien trabajados, pero en sí pues no hay un trabajo inextenso que te permita poder pues manejarte en todos esos ámbitos, en todas las discusiones que hubo, los debates, etcétera.
incluso recurres a preguntar a la gente que vivió esas situaciones, más allá de los alcaldes a los que entrevistamos, pues a la gente de aquel tiempo, ¿no? Para que te cuente cuáles son sus recuerdos, la memoria que tienen ellos de esa alcaldía, porque fue una alcaldía muy popular. Entonces, la gente pues te cuenta sus cosas. Y yo, bueno, un poquito recurría a eso también, a preguntar a la gente a ver si se acordaba de aquellos años y te contaban, bueno, sus batallitas y demás. Sí, todavía hay muchas personas que se pueden acordar de aquellos años. Como decíamos, es una historia bastante reciente. En el prólogo del libro, Emilio Majuelo dice que es uno de los periodos más curiosos vividos en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué tiene de curioso? ¿Por qué es ese periodo tan curioso? Bueno, es una cuestión muy simple. Si partes de cero sin tener mucho conocimiento de las cosas, la primera pregunta que te surge es que cómo es posible que un ayuntamiento que supuestamente debía ser tan tradicionalista, tan apegado al régimen, aunque no franquista en el sentido puro estricto de la palabra, pues en ese tipo de ayuntamiento surgiese un movimiento tan reformista, tan renovador, tan avanzado, preocupado por las cuestiones sociales. Entonces, claro, dices, hombre, en Pamplona, ¿no? Qué curioso. Sí es cierto que cuando te vas trabajando los asuntos, pues te vas dando cuenta que evidentemente en ciudades tal vez menos controladas por el régimen, más grandes, más importantes, qué sé yo, en Barcelona, la periferia de Barcelona, en Bilbao, zonas que estaban mucho más controladas por el régimen, tal vez este experimento, digamos, entre comillas, no se hubiese podido dar. En el caso de Pamplona sí, porque es una ciudad pequeña, tiene barrios muy industriosos, se está generando una industria muy potente en aquellos años, hay una base social de gente que tiene nuevas necesidades y que desde el ayuntamiento no se le están dando, porque en sí el ayuntamiento es un ayuntamiento controlado por el gobernador civil y que tiene pues una administración meramente ejecutiva, a decir lo que se nos ordena y punto, y hacer y firmar. Entonces hay un grupo proveniente sobre todo de organizaciones católicas como OAC y otras de ese estilo, de base social, en la que se está preguntando a la gente si conviene intervenir dentro de las estructuras del régimen para así poder mejorar la calidad de vida de la gente, y deciden que sí, que tienen que participar, que se la tienen que jugar, y entonces pues lo van haciendo muy despacito. Primero prueban en unas elecciones, ven que la reacción, pues bueno, de parte del régimen y de sus estructuras, pues es más bien blanda, como que bueno, sí, los ven como bichos raros, ahí va estos y tal, y al final de repente entran 2 o 3 concejales y, como decía Moez, ¿no? Pues entran ahí como en una especie de cueva que los miraban así como diciendo, ¿y estos raros de dónde salen? ¿Y cómo consiguen entrar? Por el tercio familiar. Es el único tercio, entre comillas, democrático. Hay 3 tercios en el ayuntamiento. Está el tercio sindical, el tercio de entidades y el tercio familiar. Entonces, el tercio familiar proviene de una elección de gente de Pamplona, ciudadanos de Pamplona, que pueden votar, varones, evidentemente, en aquella época solo, sí. Y ciudadanos de Pamplona que podían votar. Y se elegían pues a las personas de determinados distritos. Y por ahí, por esa única vía mínima democrática precisamente que existe en el ayuntamiento, es por donde entran los primeros concejales que luego se denominarán sociales en el ayuntamiento. A partir de ahí se irán dando cuenta de que preparándose bien los temas, se reunían fuera del ayuntamiento en sus casas en paralelo a sus trabajos, o sea, estos no porque estos no tenían dedicación exclusiva, no tenían sueldo, no tenían nada. Estos, como decía Erice, él terminaba de los plenos del ayuntamiento y luego se iba a hacer la ronda de noche porque era médico y se la curraba entera, o sea, no le quedaba otra. Sí. Y sin embargo después se reunían, preparaban los temas. Había algunos concejales de aquella época que decían, es que cuando llegaban y empezaban a explicar los temas tenían razón, o sea, no les podíamos decir que no, porque tenían razón, pero es que encima se los traían tan preparados que era imposible decirles nada. Entonces ahí es donde van ganando espacio dentro del ayuntamiento, y luego lo que hay es una simbiosis muy importante. Desde el periodismo se empiezan a dar cuenta que es muy interesante poder comentar qué es lo que está sucediendo en el ayuntamiento, que a la gente en la ciudad le interesa, y se empieza a dar una simbiosis entre concejales y periodistas, que no se retransmiten los plenos porque en aquella época todavía no se podía. En su momento se pondrían megáfonos y todo para que se escuchasen, pero sí que se produce esa simbiosis entre gente sobre todo del Diario de Navarra, que se encarga de retransmitir, digamos, en el periódico todo lo sucedido en los plenos, y los concejales, que van dando pues ese juego de poder llamar la atención, digamos, para que el periodista tenga noticias que volcar en el periódico. ¿Cuántos concejales tenía entonces el Ayuntamiento de Pamplona? ¿El número es como el de ahora o no? Pues aquí yo creo que nos pillas. No, hubo una reforma. Probablemente serían menos, ¿no? de los que son ahora. Eran 20 y el alcalde, si no recuerdo mal. Y de esos 3 concejales con los que empezaron, ¿cómo consiguen hacerse con la alcaldía?
Pues mira, es un juego. Ahí sí que jugaron a las mayorías, ¿eh? Era gente muy preparada, solo primero. Ahora que estamos en estos días tan de cocinilla postelectoral, hubo cocinilla, sí. ¿no? Hubo mucha cocina. Digamos, ellos tenían un frente común. Ellos sabían que el enemigo a batir o el objetivo a conseguir era la alcaldía. Entonces, según van entrando concejales de corte social en el ayuntamiento, sobre todo el tercio familiar se inunda. Los 6 concejales del tercio familiar son todos sociales. Tienen concejales en el tercio sindical, como por ejemplo Caballero, que también les apoya, y luego tienen alguno que otro en el de entidades, aunque les cuesta más. Aunque por ejemplo está Rozaut, que bueno, pues también les permite dar un juego, pese a no estar muy de acuerdo de ellos, hay momentos en los que les va a apoyar. Entonces empiezan a contar. Es así de simple, empiezan a contar. Y como el tercio de familiar y el tercio sindical son los encargados de presentarle al gobernador civil las personas que van a estar en el tercio de entidades, aunque luego sea a dedo el gobernador el que los elija, pues ellos mismos se encargan de poner en el tercio de entidades a las personas que menos problemas les pueda suponer. Entonces ya van configurando un espacio dentro del ayuntamiento para así conseguir que al final, pues sumando, digan, hombre, justito, muy justito. Claro, y de hecho fue la primera elección donde el gobernador civil no nombraba, no designaba al alcalde. Y aprovechando ese nuevo resquicio por la reforma de la ley de bases del régimen local, pudieron conformar esa mayoría. Y como decía Javier Eguize, pues le salió un perro verde, ¿no? al régimen 2 meses después de morir Franco, porque esto fue a comienzos de 1976, y esa fue un poco la simbología o el carácter distintivo que adquirió Pamplona en ese tiempo, cuando las cosas todavía estaban muy por Claro, es que también eran unos años muy especiales. O sea, lo que ocurrió en Pamplona era especial, pero lo que estaba ocurriendo en el resto del país también lo era, ¿no? Sí, por eso que había una incertidumbre muy grande a comienzos de 1976, y todo el proceso estaba por ver, ¿no? Con Arias Navarro también como presidente del gobierno en aquel momento, y todo eso muy por ver cómo podría evolucionar, ¿no? O sea que ellos no tenían muy claro dónde iban a acabar. Ya. Porque es que no se sabía qué es lo que iba a pasar. Era un poco un experimento, ¿no? Lo que sí tenían muy claro, lo que sí tenían muy claro era que tenían unos objetivos determinados, sobre todo la ciudadanía de Pamplona, acabar con un urbanismo salvaje que se estaba produciendo en la ciudad, controlar a los constructores y una cosa harto difícil. Sí, aquí consideraron, además, algo que has mencionado antes, Aitor, el tema de la ley, de poder hacer cumplir la ley, de que había una ley que a ellos dicen no nos gustaba, no era nuestra ley, pero se estaba incumpliendo, y dentro del texto podían preparándose los plenos, conformar una razón y una oposición primero, y después una acción de gobierno. Era un ayuntamiento muy preocupado, lo decíais antes, ¿no?, por los pamploneses, un poco por abrir el ayuntamiento, la casa consistorial, a los ciudadanos, ¿no? Tenían ahí esa fijación, creo. Sí, bueno, yo cuando tuve la primera entrevista con Muez, con Miguel Ángel Muez, el que fue concejal durante muchos años del ayuntamiento, le hablé de la alcaldía de Erice, y enseguida me corrigió y me dijo, no, era la alcaldía de todos. Y cuando hablé con Erice le pregunté y me dijo, estoy absolutamente de acuerdo, porque en esa alcaldía no solo los concejales podían consultar los expedientes, no solo participaban los concejales en los plenos, sino que todo el ayuntamiento de Pamplona tenía el derecho de, si necesitaba, el poder consultar los expedientes, reunirse con concejales, hablar con ellos. Bueno, se hicieron encierros en el ayuntamiento, que se recordarán, de trabajadores o de gente del ayuntamiento. Es decir, fue abrir las ventanas, como se dijo en aquel momento, que todo el ayuntamiento sea pueblo. Era una mentalidad, pues, para ese momento muy revolucionaria. O sea, los últimos estertores del régimen empezaron a ver realmente con miedo esa a mí me gusta llamarlo experiencia o experimento, porque en realidad lo fue. Es decir, ellos tampoco tenían muy claro dónde iban a acabar. Tenían unas directrices muy definidas, pero bueno, estaban yendo un poco a ver cómo reaccionaba el final del régimen, a ver qué sucedía al comienzo de la democracia con la transición. O sea, ellos de momento lo que iban eran a temas puntuales en Iruña, y bueno, un poco al día casi, ¿no? Es que había además tantas cosas por hacer, y
y luego episodios tan complicados, episodios de violencia. Contamos, por ejemplo, como Javier Erice fue testigo directo de lo que ocurrió en Montejurra en 1976. En fin, que iban gestionando como podían el día a día con todo el contexto detrás, ¿no? Y toda la presión que el Ministerio de Gobernación, a través del Gobierno Civil, seguía ejerciendo, ¿no? Claro, ¿cómo era esa relación? Porque el gobernador civil, que tenía tanto poder en aquel momento, ¿no? Y que, decíais, era la primera vez que no tenía la potestad de designar el alcalde, ¿cómo era la relación entre el gobernador civil y ese alcalde, por ejemplo, Javier Erice? Erice cuenta que es muy desagradable. Sí, soplan, siempre miran para arriba y soplan. Como diciendo, Hay una anécdota que creo que contaba también Erice en la Plaza de Toros cuando él llega, que había habido unos problemas, ¿no?, en San Fermines, y él va para hablar con el gobernador civil, y según se va acercando él, el gobernador civil le va diciendo por lo bajo: sonríe, no hagas gestos. Sí, a Erice le cuentan que unas personas se han paseado por la Plaza del Castillo en pleno San Fermines con una pistola, esgrimiendo una pistola. Y entonces se lo cuenta, además, me parece recordar en este momento, unos diputados de la Diputación Foral, y acude eso en la plaza, y toda la preocupación que cuenta él, que vio en el gobernador, es que que aquí no se están mirando, que no se notara nada. Sonríe, disimula, y aquí no ha pasado nada. Haciendo un poco de humor, una actitud un poco pantojeril, ¿no? O sea, dientes, tú sonríe, que no parezca que pasa nada, absolutamente nada, todo está tranquilo. La actitud va a ser siempre de enfrentamiento. O sea, los informes que hay desde la Gobernación Civil, incluso desde el Ministerio del Interior, entonces no se denominaba así, pues son preocupantes para ellos, ¿no? O sea, los concejales los están viendo como elementos subversivos. Yo creo que además era un caso único, ¿no?, el de Pamplona. La cuestión es esa, es que no se les había salido rara a ningún ayuntamiento, y que les haga, lo que te decía antes, Pamplona, uno que se supone que es un ayuntamiento tan tradicionalista, tan apegado a costumbrismo y tal, entonces que de aquí salga algo tan raro, pues primero a Madrid le pilló con el pie cambiado, no esperaban una cosa así aquí. Y cuando ya se dieron cuenta de lo que les estaba pasando, los tenían dentro del ayuntamiento y en la alcaldía, y a posteriori pues ya las reacciones fueron pues crescendo a nivel de actividades pues más enfrentadas, tanto en las posiciones de Madrid como en las del propio ayuntamiento, ¿no? Porque no encajaban, no había forma de encajar. Había llamadas de teléfono, cuenta Erice, constantes, en un tono además impositivo. La policía municipal... ¿Quién era el gobernador civil entonces? El gobernador civil, fueron cambiando, pero en ese momento, Ruiz de Gordoa estuvo con Viñes, y no sé si llegó a estar con Erice. Pero vamos, cualquiera de ellos Quizás el gobernador que supuso ya un cambio, a medida también que Suárez entraba en el gobierno, fue Ignacio Llano, que le tocó los Sanfermines del 78, pero que en su testimonio da la impresión de que aquello también le desbordó, ¿no? Claro, que cualquiera de ellos reaccionaban de la misma forma, ¿no? De no saber muy bien cómo atender a esto que estaba pasando en Pamplona, ¿no? O con ese afán también de controlar. Creo que lo del FRAC tampoco iba mucho con esta corporación, ¿no? Eso son ya anécdotas. No, pero elementos que te demuestran. Yo creo que la política en muchas ocasiones está nos ocurre como cuando damos una clase, ¿no? Al final el alumno en muchas ocasiones se queda con la anécdota, y los 45 minutos restantes pues no te han servido pues casi para nada. Y en este aspecto la política también tiene esos golpes de efecto. Y estos señores, como dijeron en la presentación del libro, pues evidentemente se negaron a llevar el FRAC, porque lo consideraban un elemento pues clasista y totalmente fuera de sitio para unas fiestas como Pamplona. Pero también se dieron otros elementos, como por ejemplo el no querer presidir Erice la corrida de toros, por no considerar que sea un evento pues cultural ni digno de verse. Entonces Velasco luego contaba que cuando él dijo que tampoco iba a ir y tal, hasta las propias peñas le exigían que tenía que ir con frac. O sea, fue un choque un poco duro entre unas personas que habían asumido unos roles más progresistas, y todavía una ciudad que todavía se estaba despertando, pues evidentemente, de 40 años de franquismo. Pero sí, ellos dieron... hay debates, hay un curioso debate en un pleno del ayuntamiento en el que discuten sobre la cuestión del FRAC, ¿no? Y hay concejales que están de acuerdo, concejales que están a favor, en contra,
desde el Diario de Navarra incluso se ironiza un poco, ¿no? Pues eso, parecería que el tema más importante en Sí, estos sí. momentos en la ciudad es a ver si llevamos frac o no llevamos Bueno, frac. eso pasa muchas veces, sigue Sí. pasando, ¿eh? Sí. Que los temas que parecen más importantes son los más anecdóticos, ¿no? Sí, pero ya te digo, para mí, en cuestiones sobre todo tan actuales y en política, yo creo que en ocasiones lo anecdótico resulta que va a marcar una tendencia. Y yo creo que en ese aspecto, pues bueno, que tuviesen el valor de decir que no querían llevar frac, e incluso alguno de decir que no quería presidir la corrida de toros, pues no sé si alguno de los concejales de hoy día se atrevería a tanto, no lo sé. De momento me parece que el frac se lo han hecho ya todos. Y De momento creo que hay una concejal que la dijo de que no se Izquierda iba, que no se iba a hacer el traje. Eso es, una. Siguiendo con ese capítulo anecdótico, creo que también el parking de la Plaza del Castillo salió a relucir en aquel momento, ¿no? Sí. Mira... ¿Qué tanto dio de sí después? Hay una cuestión muy clara. Aunque tuviesen muchas diferencias de criterio y de actuación, hubo un concejal que dijo que en los temas importantes siempre llegaban a acuerdos. Y en este aspecto, por ejemplo, la persona más preocupada del tema de la conservación de los restos, no solo arqueológicos, sino arquitectónicos de la ciudad, pues era el concejal Roussaut. Uh-huh. Y Roussaut no casaba precisamente con los concejales sociales, no casaba mucho. Incluso él reconoció en su momento que se equivocó al votar a Erice para alcalde. Y sin embargo, Roussaut fue el que explicó y dio a entender que si se excavaba en la Plaza del Castillo para hacer un aparcamiento, pues seguramente iban a aparecer muchos restos arqueológicos, y el resto tuvo la suficiente sensibilidad como para decir, pues nada, habrá que buscar otra solución. Pero de la misma forma que se preocuparon de la Plaza del Castillo, se preocuparon de las murallas, que no pertenecían a la ciudad en aquel entonces, que se caían, y como decía Eriz, es que nos va a salir más caro sacar las piedras de larga que restaurar un poquito y que se mantengan en su sitio. Y entonces sí que tuvieron una preocupación para tratar de salvar todo lo salvable dentro de la ciudad. No había esa idea de venga, esto estorba, lo quito y a ver qué pasa y construyo nuevo. No, si hay que quitar, se quitará lo que exija, digamos, el arquitecto, pero no se va a hacer todo ex novo, porque la ciudad tiene una historia y eso lo tuvieron muy consciente. Y ya te digo, era precisamente un concejal Roussaut el que no se llevaba precisamente bien con la mayoría de los concejales sociales y tenía sus buenos enfrentamientos en otros temas, y sin embargo, pues eran capaces de lograr acuerdos. Sí, llegaban a acuerdos y funcionaban muy bien en algunos aspectos. El propio ayuntamiento se va deshaciendo como un terrón de azúcar, se va disolviendo de a poquito. En algún momento se va a llegar a 4 o 3 concejales nada más, y sin embargo el ayuntamiento funciona. O sea, igual tenían 58 temas para tratar cada concejal, y sin embargo no era que se produjo un caos y que la ciudad no funcionaba. No sé si para riesgo de los concejales actuales se demostraba que con un número muy bajo de funcionarios no, de concejales se podía funcionar tranquilamente. Uh-huh. ¿Y cómo terminó este experimento? ¿Cómo acabó? Bueno, como en realidad se veía venir que con las primeras elecciones con partidos en el 79, y de hecho fue curioso que, habiendo sido las elecciones generales en junio del 77, se demorase tanto, porque de hecho durante 1978 había previsión de que se hubiesen producido esas elecciones. El proceso se demoró por determinadas razones, por cálculos, por la complejidad probablemente también de todo el proceso, y bueno, pues ahí llegó el cambio, y de hecho meses antes los partidos ya tenían suficiente poder y empezaban a tomar la musculatura de, bueno, pues que se veía que venía algo distinto. Y de hecho, para las elecciones del 77, algunas de estas personas que estaban en la corporación, ya se empezó a conformar también sus diferencias ideológicas, agrupándose en torno a UNAI, lo que fue UNAI, o la Unión Navarra Independiente. Es un honor. Uh-huh. Supongo que también, pues, de todos aquellos concejales, unos siguieron en la vida política y otros abandonaron, ¿no? Me imagino. Sí, porque yo creo que con los partidos vino una nueva generación.
por eso antes mencionaba en el 77, quizás algunos pensaron que con el carisma, con el trabajo, con la visibilidad que habían tenido en el Ayuntamiento de Pamplona, de por sí bastaría, pero las elecciones, la marca de los partidos, el bipartidismo que luego se ha ido conformando, aunque aquí bueno, pues es distinto y matizado, pues los nuevos partidos bueno, pues eso, emergieron y ya conformaron otro ritmo distinto, ¿no? De todas formas, el final pues es un poco extraño, porque evidentemente la defenestración de Erice como alcalde, por un oscuro proceso en el que se le implica por la paralización de unas obras, precisamente la lucha que habían tenido contra los constructores es la que acaba con la primera alcaldía progresista, por la famosa Casa Nuín, que todavía creo que la gente puede ver cuando pasa por uno de los barrios de Pamplona. Pues es un poco extraña, ¿no? Ahí ya da la sensación de que, digamos, no me gusta hablar de las fuerzas ocultas, pero digamos las estructuras internas de no solo de Iruña, sino de la propia Navarra, se encargan de acabar con la alcaldía, ¿no? Ahí hay una connivencia entre el gobernador civil, jueces, etcétera, etcétera, porque el propio abogado de Erice, Ruiz Erenchun, llega a decir que es que le había quedado muy mal sabor de boca de todo eso, porque fue el único alcalde que fue procesado de esa forma. O sea, no hubo ninguno más en todo el estado. Entonces, como que la cosa crujía mucho. Pero bueno, o sea, también es verdad que ya una vez alcanzada la alcaldía, pues es lo que siempre se dice, una cosa es ser oposición y otra cosa muy diferente es gobernar, ¿no? El grupo compacto de los sociales, una vez alcanzada la alcaldía, evidentemente se empieza a resquebrajar, porque cada uno tiene una visión diferente de la jugada y considera que hay que actuar de una forma. Empiezan los enfrentamientos entre ellos. Con la caída de Erice asciende al ayuntamiento Tomás Caballero. Caballero tiene otra forma de trabajar, tiene otra forma de ver las cosas y de funcionar, y con otras personas. Muez, por ejemplo, ya empieza a enfrentarse directamente a Caballero, cuando hasta hacía poquito pues mantenían un funcionamiento, digamos, un entente cordial para llegar a sus objetivos. Se empiezan, no sé si a radicalizar las posturas, pero bueno, realmente hay plenos en los que se dicen de todo menos guapo. Sí, o sea, hay plenos que son realmente duros, muy duros, que los lees y dices, hombre, y luego salían por ahí y tal, y se tendраban tranquilamente, supongo que sí, pero hay algunas cuestiones que entre ellos que acabaron, yo creo, incluso siendo personales casi. Entonces ahí el ayuntamiento pues se va disolviendo, va perdiendo mucha fuerza, empiezan las dimisiones por diferentes cuestiones. Las primeras, pues las más importantes son al principio por el tema de la colocación un día en la Icurriña, en el ayuntamiento de Pamplona, pero luego se van produciendo en masa. O sea, es un goteo constante hasta el año 79 de caer, y la aparición de los partidos políticos pues tampoco ayuda mucho, porque poco menos que entraron como uno de los elefantes en una cacharrería. Es decir, apartaros que ya llegamos nosotros a salvar a Pamplona. A solucionar todo, ¿no? Claro, y eso a los que estaban ahí, que se habían dejado, con perdón, los cuernos durante un montón de años y con amenazas incluso en sus personas, pues, hombre, yo entiendo que desde los partidos políticos se podía ver que la gente que quedaba en los ayuntamientos era el último resquicio de franquismo, porque era lo que quedaba ya en el año 79. Pero me parece que no actuaron con la delicadeza que se hubiese debido a unas personas que habían trabajado también por la ciudad. Pues tenemos que dejarlo aquí, terminar recordando, como es habitual, que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3:30 a 5:30, los viernes por la mañana de 9 a 1, y que además tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Recordamos ese libro, El Ayuntamiento de Pamplona durante la transición 1974-1979, editado por Pamiela, esa obra de Aitor Pescador y Jesús Barcos que nos han acompañado en los estudios de Onda Cero. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes. Gracias.